Y la historia del manga comienza en un reino, y quien sostenía una carta era el emperador, diciendo que era un documento de rendición del duque Soldrak, y decía que expandir los territorios más allá de las minas era un deseo muy codiciado por su padre, el antiguo emperador, pero recalcaba que nunca lo pudo cumplir, dándole los elogios al marqués Clandie, quien es el padre del protagonista. Pero el emperador, con una sonrisa, decía que había estado pensando mucho en qué regalarle como recompensa, preguntándole al marqués, que si su hijo, o sea, el protagonista, no había podido casarse, a pesar de haber sobrepasado la edad adecuada para contraer matrimonio, y decía el emperador, que la familia real asumiría la responsabilidad, preguntándole al marqués qué edad tenía el protagonista. Y el nombre del protagonista era Eric, y entonces el marqués le decía al emperador que su hijo tenía 24 años. Y entonces el emperador decía que era una edad perfecta, diciéndole al protagonista que le entregaría a su hermana, que era tan hermosa y que también estaba en la edad perfecta para casarse. Y esto sorprendía al marqués, diciéndose que la princesa era alguien que tenía un gran misterio, ya que nadie nunca la había visto, preguntándose que si no había muerto. Y decía que el emperador pensaba ofrecerle a su hermana la princesa, como recompensa. Y decía el emperador que sería la primera vez que verían a la princesa, ya que vivían lejos de la capital. Y entonces, en ese momento, salía la princesa, y hasta incluso los guardias estaban algo sorprendidos. Y el emperador presentaba a su hermana, llamada Miesa, y la mirada del protagonista se encontraba con la de la princesa. Y entonces, el emperador decía que su hermana era bastante tímida, diciéndole a la princesa que no fuera tímida y que se acercara. Y entonces, en ese momento, la princesa se tropezaba, derrumbándose al piso. Pero el emperador, con una sonrisa, les decía al marqués y al protagonista que su hermana no se había estado sintiendo muy bien, pidiéndoles que por favor comprendieran la situación. Y entonces, el emperador le pedía a su hermana que se levantara, y el marqués le decía a la princesa que era un honor para su familia darle la bienvenida a su Alteza la princesa. Pero por dentro se preguntaba si esa era la apariencia que tenía que lucir una princesa. Y en ese momento, el protagonista se dirigía hacia el emperador, diciéndole que se aseguraría de no decepcionarlo, ni tampoco a la princesa. Y entonces, el emperador le decía al protagonista que, ya que su hermana sería su futura esposa, necesitaba verla más de cerca. Y el protagonista seguía las órdenes del emperador, arrodillándose enfrente de la princesa, agarrándole su mano, diciéndole que sería un honor servirle a ella la princesa. Pero la princesa quitaba rápidamente su mano del protagonista, y esto sorprendió al protagonista al ver la reacción del rostro de la princesa. Y el emperador le decía a su hermana que no debería hacerle eso a quien sería su futuro esposo, ordenándole que fuera hacia donde él. Y entonces, el emperador le pedía disculpas al protagonista, ya que su hermana, la princesa, había cometido una falta de educación, diciéndole a su hermana que debería disculparse. Pero la princesa simplemente intentaba hablar, pero no decía nada, y solamente tartamudeaba. Y el protagonista simplemente miraba todo en silencio, con una cara de lástima. Mientras tanto, en el carruaje que acabamos de ver, adentro se encontraba el marqués, el padre del protagonista, y este se decía que la guerra fue bastante difícil y larga, y que quien contribuyó más en la guerra fue la casa de los Clandie, o sea, su familia. Pero decía que eso fue algo que no le agradaba al emperador en lo absoluto, y que por eso se le había ocurrido el matrimonio de su hijo con la princesa. Y ya en la mansión del marqués, este decía que si el precio de toda su fidelidad que le habían mostrado al emperador era simplemente recompensado con una princesa que estaba tonta y loca. Pero el protagonista se decía que no podían rechazar una orden directa del emperador y que también el matrimonio era algo inevitable, diciéndose que incluso si era un matrimonio indeseado o sin amor, él simplemente estaba haciendo lo que le correspondía como el futuro heredero de la familia Clandie. Pero el primo del protagonista le preguntaba al marqués que sí que pasaría con el compromiso con la familia Crispin, y el marqués le decía que se había anulado el compromiso, ya que el emperador era un loco tirano haciendo cosas sin sentido. Y le decía a su esposa que no comprendía por qué se encontraba tan tranquila. Mientras, la madre del protagonista abría una botella de vino, y les contaba lo que le habían dicho las sirvientas que servían a la princesa en el palacio. Y las sirvientas le habían dicho a la madre del protagonista que la princesa no podía obtener un cuarto sola para ella. Pero la madre del protagonista les decía que el cuarto que le habían entregado a la princesa conectaba con los otros dormitorios,
diciéndoles que no había ningún problema. Pero las sirvientas le decían a la madre del protagonista que si la princesa se desplomara o desmayara por las noches, sería un gran problema, y que si le pasaba algo grave a la princesa, el emperador se enojaría demasiado. Pero la madre del protagonista les decía que por eso tendrían empleados cuidándola las 24 horas del día. Y las sirvientas le decían a la madre del protagonista que si pensaba confiar el bienestar de la princesa a alguien desconocido, como un simple sirviente, diciendo que definitivamente el emperador se enojaría. Y entonces, la madre del protagonista, algo molesta, decía que prácticamente le habían dicho que el protagonista debía encargarse personalmente de cuidar a la princesa, diciéndose que cómo se atrevían a despreciar al futuro sucesor de la familia Clandie. Y aunque esa noche estuvo llena de rabia y angustia, el protagonista permaneció tranquilo como siempre, y después de un tiempo, al fin había llegado la boda del protagonista y la princesa. Y decía el protagonista que la noticia sobre el matrimonio del valiente guerrero que regresaba de la guerra y se comprometía con la princesa del imperio, diciéndose que no era de extrañar que esa noticia emocionara a todos. Pero se decía que, para los que no sabían lo que estaba pasando, a todos les parecería hermoso, como un cuento de hadas. Y ya en el palacio donde se celebraría el matrimonio, algunos de los nobles murmuraban que la princesa aparecería en público, preguntándose cómo se vería. Pero en ese momento, una mujer de cabello rubio se sorprendía al notar la presencia del marqués, el padre del protagonista. Y entonces, un caballero quería decirle algo al padre del protagonista, diciéndole que el emperador le había dicho que no podía asistir a la boda, pero también le decía que la princesa había llegado sana y salva. Y esto enfureció al marqués, diciéndose que si el emperador planeaba convertirlo en el hazmerreír de todos, marchándose todo enojado. Y entonces, el sacerdote daba el aviso de que el matrimonio estaba a punto de comenzar, diciéndole al protagonista que se le pedía que ocupara su lugar en el altar, y en ese momento anunciaban la llegada de la princesa, y todos los invitados presentes murmuraban sobre ella, diciéndose que si acaso estaba borracha, y también que ni siquiera podía caminar correctamente, y muchas cosas más. Y entonces, el sacerdote mencionaba que el novio era Eric Clandie, y que la novia era la princesa Miesa Esquillir. Mientras tanto, el sacerdote les decía que confesaran ante Dios que se convertirían en compañeros por el resto de sus vidas, diciéndole al protagonista que podía besar a la novia. Y así, el protagonista le daba el beso a la princesa para concluir la ceremonia de bodas. Y ya en la noche, las sirvientas que cuidaban a la princesa en el palacio, le decían al protagonista que tuviera cuidado en no lastimar a la princesa en su primera noche de bodas, y que también vendrían en la mañana para comprobar que habían pasado su primera noche. Y entonces, el protagonista entraba a la habitación, y se percataba de que la princesa tenía sus dos muñecas sujetadas a la cama. Y esto sorprendió al protagonista, quien se acercaba a la princesa, quitándose su ropa. Pero, confundido, miraba unos frascos, y eran sedantes. Y recalcaba que esa cantidad de sedante sería suficiente para calmar a un caballo. Y decía que usar sedante en alguien que está al borde de la muerte era algo que no comprendía, ya que ni siquiera a los prisioneros de los países enemigos les hacían eso. Y se preguntaba quién se atrevería a hacer algo tan repulsivo a una princesa. Y algo enojado, el protagonista, se decía que era evidente y también imposible hacerle eso a la princesa sin las órdenes del emperador. Diciéndole el protagonista a la princesa que parecía que tenía frío, y le decía que esperara un momento, ya que la iba a desatar, y le preguntaba a la princesa si estaba bien. Pero al mirar la piel de la princesa, se decía que era imposible que se encontrara bien, diciéndose que todavía estaba sujeta de las muñecas y que eso debía ser doloroso para ella. Y le decía a la princesa que en ese momento la desataría de las muñecas también. Y cuando terminó de desatarla, le agarraba la mano, y se decía que las yemas de sus dedos estaban de un color rojo oscuro, recalcando que era por estar atada durante tanto tiempo. Y se decía que si la dejaba así sería un problema, y entonces se decía que no tenía otra opción. Y le decía el protagonista a la princesa que iba a acostarse un momento con ella, diciéndole que no se asustara. Y el protagonista le decía a la princesa que su nombre era Eric, y que era hijo de la familia Clandie, y que tenía 24 años y que no tenía ningún hermano. Pero le decía que había tenido una hermana menor, pero que la había perdido en un accidente cuando eran pequeños. Diciéndole que había estado viviendo en el extranjero debido a la guerra con el ducado Soldate, comentándole que ella, la princesa, había celebrado una ceremonia de matrimonio con él.
pero el protagonista se preguntaba hasta qué punto la princesa podría entenderle. Sin embargo, se decía que era mejor informarle de la situación actual, aunque la princesa no le entendiera. Y entonces, el protagonista seguía hablándole a la princesa, pero sin darse cuenta que ella ya se había quedado dormida. Y entonces, el protagonista se decía que su color de piel había vuelto a la normalidad, diciéndose que ya estaba mejor y que se sentiría aún mejor después de que durmiera. Pero se decía que ahora tenía que buscar la manera de solucionar la situación en la que se encontraba, preguntándose qué debía hacer, y miró que habían dejado 2 copas y una botella de vino, y en la mañana, el protagonista les decía a las sirvientas que ahí estaba la prueba de que habían tenido su primera noche como esposos. Una de las sirvientas decía que entonces se lo enviaría al sacerdote, y la otra le decía al protagonista que, con su permiso, pasaría a la habitación para vestir a la princesa. Pero el protagonista le decía que esperara un momento, diciéndole que la princesa no se había despertado todavía, pidiéndole que lo hiciera cuando despertara. Y entonces, la sirvienta aceptaba y se retiraban. Y entonces, el protagonista entraba a la habitación y escuchaba un ruido, y era la princesa quien estaba mordiendo la ropa del protagonista. Pero el protagonista le decía a la princesa que eso no era comida, diciendo que parecía que tenía hambre. Y entonces, el protagonista le daba un pan a la princesa. Y ella dejó de morder la ropa del protagonista y agarró el pan que él le estaba dando, comenzando a comérselo. Pero el protagonista, con una sonrisa, le decía que le alegraba de que el pan le hubiera gustado. Y ya cayendo el atardecer, el protagonista le decía a su padre que había traído a la princesa con él. Y su padre le decía que estaba bien, y entonces le decía al protagonista que, en primer lugar, probablemente estaban cansados, diciéndole que descansaran primero. Pero en ese momento, la princesa hacía un alboroto, queriéndose subir encima de una estatua de un oso, y entonces, el protagonista bajaba a la princesa, y este alboroto no le agradaba para nada al padre del protagonista, y las 2 sirvientas que servían a la princesa decían que la llevarían a descansar, ya que probablemente estuviera cansada. Pero el protagonista les decía a las sirvientas que descansaran las 2, ya que ellas también deberían estar cansadas, pidiéndoles que descansaran, y que él cuidaría a la princesa, y entonces el protagonista se dirigía hacia el mayordomo, diciéndole que ahora la princesa se había convertido en un miembro de su familia, y que no se encontraba bien, pidiéndole que tuviera cuidado al servirle. Y entonces, el protagonista se marchaba, y su madre simplemente se quedaba observando al protagonista y a la princesa. Mientras tanto, las sirvientas servían la comida, y el protagonista les decía a las 2 sirvientas que él se ocuparía de la cena de la princesa, diciéndoles que fueran a descansar por el momento. Pero las sirvientas, con una sonrisa, le decían al protagonista que la princesa solía tener muchos accidentes, especialmente en la hora de la comida. Y el protagonista les preguntaba si la princesa tenía algún alimento en particular que le gustara, y las sirvientas le decían que no, ya que comía de todo con normalidad. Y entonces, el protagonista le daba de comer a la princesa. Mientras la princesa saboreaba la comida, le tiraba el pedazo de comida en la cara al protagonista, comenzando a hacer un gran escándalo. Y el protagonista, todo inocente, intentaba calmar a la princesa, preguntándole si la comida no era de su agrado, mientras las sirvientas simplemente se reían. Y entonces el protagonista le decía a la sirvienta que la princesa se había ensuciado, ordenándoles que fueran y le dieran un baño. Mientras el protagonista se reincorporaba a la cena, su padre volteaba a ver a su esposa, la madre del protagonista, y comenzaba a hacer unas señales con las manos. Y con las señales, le decía a su esposa que si era necesario mantener con vida a la princesa durante mucho tiempo. Pero su esposa comenzaba a hacer señales con la mano también, queriéndole decir que si asesinaban a la princesa, todos ellos iban a ser asesinados también. Y entonces el protagonista explicaba que en el reino Esquillir existían 3 familias, quienes eran llamados los 3 pilares: Salaquese, quien mantenía la estabilidad interna del reino; la familia Crispín, quien protegía la seguridad interna; y la familia Clandie, quien protegía la seguridad del exterior. Y mencionaba que el anterior emperador tenía 3 esposas, una de cada familia, y que la primera esposa, que había nacido de la familia Salaquese, su hijo, era el actual emperador, Mermalik Esquillir, quien no había cumplido su papel como emperador, sino que cometió tiranía, y con el pretexto de restaurar el poder de la familia real, aniquiló a su madre y a toda la familia Salaquese con sus propias manos.
Pero el emperador no estaba satisfecho solo con eso, sino que también oprimió a las dos familias restantes. Y que las dos familias restantes, sin poder resistir la tiranía del emperador, decidieron unir fuerzas, tan pronto cuando terminara la guerra, y firmaron un acuerdo para planificar una rebelión contra el emperador, pero su plan no salió como ellos habían querido. Y entonces, el padre del protagonista, algo enojado, decía que la princesa no servía para nada, ya que ni siquiera podía alimentarse por ella misma. Y la madre del protagonista decía que había escuchado que la princesa solía ser una persona normal, y que se volvió loca al ver cómo su familia fue masacrada por las manos del emperador, su hermano. Y entonces, el padre del protagonista decía que si acaso estaban en una situación de compadecerse de la princesa, y que el marqués Crispín deseaba todavía casar a su hija con el heredero de la familia Clantnier, o sea, el protagonista, y que si no estaban de acuerdo, entonces estaría bien en cambiar de sucesor. Y le decía que si entendía lo que eso significaba, diciéndole que su posición se había vuelto peligrosa por culpa de la loca de la princesa. Y entonces, el protagonista le decía a su padre que si el archiduque Durgal seguía dudando en colaborar con ellos, y su padre le respondía que el archiduque Durgal simplemente era un cobarde, ya que desde que le arrebataron su órgano reproductivo, parecía que también había perdido completamente la cabeza. Y se nos decía que el archiduque Durgal era el primo menor del emperador y también el único miembro de la familia real, aparte de la princesa, pero que a causa de un accidente quedó incapaz de engendrar herederos y también quedó completamente ciego, y que después de eso había estado viviendo aislado de todos los demás. Y entonces, el padre del protagonista, ya todo molesto y frustrado, decía que nada funcionaba, marchándose del lugar. Y su madre le preguntaba al protagonista que sí que pensaba de unir a dos familias a través del matrimonio. Y el protagonista le decía que la idea de unir a las dos familias en matrimonio estaba condenada desde el principio, ya que el emperador, con lo atento que estaba, no había razón para llamar la atención con una ceremonia de bodas. Y ya que tampoco estaban seguros de quién ocuparía el próximo trono, y le preguntaba a su madre, cuánto tiempo podía estar soltera la hija de un distinguido marqués. Y entonces, la madre del protagonista entendía todo, diciendo que parecía que si pasaba mucho tiempo en el campo de batalla, su cerebro se endurecía en cuestiones políticas, diciendo que como su padre no podía ver algo que incluso un joven como él, en su temprana edad, podía lograr ver y entender, y le decía al protagonista, que si lo que estaba tratando de decir era que al final de tanto iba a deshacerse de la princesa. Pero el protagonista le decía que tendría que primero esperar y observar, y entonces su madre le decía que era muy sabio de su parte pensar de esa manera, pero le decía que a la princesa intentara no darle mucho cariño. Y esto sorprendió al protagonista, preguntándose por qué le decía eso de repente, pero su madre le decía que no había algo tan superficial como el afecto de un hombre, diciéndole que, aunque fuera su hijo, no esperaba que fuera diferente, y le decía que lo que estaba tratando de decirle era que si iba a lastimarla en el futuro, mejor sería que no le diera falsas esperanzas desde el principio. Y ya en la noche, mientras el protagonista se dirigía hacia su dormitorio, se decía que entonces su madre también pensaba que estaría mejor sin la princesa, y recordaba cómo habían dejado a la princesa en la noche cuando recién se habían casado, y entonces, en ese momento, escuchaba cómo las sirvientas le decían a la princesa que se subiera a la cama y durmiera, y la sirvienta gordita decía que porque no podía quedarse quieta, comentando que estaba diferente, y la otra sirvienta le decía que era porque había comido mucho, así que tenía mucha energía. Y entonces, en ese momento, llegaba el protagonista y les decía a las sirvientas que, desde ese momento, él se encargaría de la princesa, diciéndose el protagonista que solamente había escuchado unas palabras de lo que decían las sirvientas y que con solo escuchar eso, podía ver cómo había sido tratada la princesa hasta el momento, diciéndoles a las sirvientas que ya se podían marchar y que dieran el día por terminado. Y la sirvienta lo miraba con una cara de disgusto, diciéndole que entonces vendría por la mañana. Y entonces el protagonista miraba a la princesa y decía que, al parecer, su esposa se encontraba de buen humor en ese momento. Y entonces el protagonista le decía a la princesa que estaban en la mansión de la capital y que, a partir de ese momento, viajarían entre toda la región de Cladis, diciéndole que esperaba que le gustara. Pero el protagonista se decía que al principio, cuando entró a la habitación, parecía como que si la princesa estuviera haciendo contacto visual, y que después ya no lo hizo, pensando que tal vez había perdido el interés rápidamente. Sin embargo,
El protagonista se decía que si al caso la princesa no tenía otra clase de ropa aparte de la que andaba puesta, diciendo que era como un uniforme de prisión. Y entonces, en ese momento, la princesa se le quedaba mirando fijamente al protagonista, y esto lo sorprendió, ya que ella no solía hacerlo. Y entonces, la princesa se acercaba al protagonista, poniendo sus labios en posición de beso, pero simplemente cerraba los ojos y le escupía al protagonista. Y esto lo dejó aún más sorprendido, diciéndole a la princesa que no debería andarle escupiendo a las personas. Y le decía que descansara primero, ya que él tenía que terminar el trabajo restante que tenía, marchándose. Pero también le decía que si necesitaba algo, que no dudara en llamarlo. Pero la princesa simplemente se le quedaba viendo sin decir ni una sola palabra, como siempre. Y ya más noche, mientras la princesa y el protagonista dormían, la princesa observaba al protagonista con una mirada algo aterradora. Y al día siguiente, el protagonista y la princesa estaban desayunando, y la sirvienta preguntaba si la princesa había dormido bien anoche. Y el protagonista les decía que tal vez no, ya que la cama era diferente y que tal vez se sentía un poco incómoda. Pero mientras el protagonista trataba de alimentarla, se percataba de que la princesa parecía un poco más cansada que lo habitual, diciendo que antes de acostarse se miraba bien. Y le decía el protagonista a la princesa que, aunque no tuviera apetito, necesitaba comer para sentirse con energía. Pero la princesa ponía su mano encima de la comida, agarrando un poco con su mano y metiéndoselo en la boca. Y esta acción de la princesa dejaba algo estupefacto al protagonista. Y un rato después, el protagonista se dirigía hacia el campo de entrenamiento, y decía que desde que llegó la princesa, el ambiente de la mansión también había cambiado, y que todos los caballeros mencionaban que el protagonista había llegado, diciendo el protagonista que parecía como que todos quisieran decir algo, ya que había una atmósfera pesada, así como adentro de la mansión. Y también decía que su padre, el marqués, empezó a evitar las cenas familiares, y que su madre expresaba su insatisfacción con su padre, ya que no podía controlar sus emociones. Y que también, todos los caballeros que seguían a la familia Clandie, también parecían confundidos, pero que sin embargo, nadie se atrevió a quejarse o decirle algo directamente, ya que siempre permanecía sereno y sensato como siempre, y que parecía como que si nada hubiese cambiado. Y entonces, el protagonista termina su entrenamiento, y le preguntaba al mayordomo dónde estaba la princesa. Y el mayordomo le decía al protagonista que en ese momento se encontraba en la sala de trabajo de las sirvientas. Y se preguntaba el protagonista si ahora también había ido a la sala de trabajo de las sirvientas, ya que no era la primera vez. Y entonces, todas las sirvientas estaban reunidas mientras observaban y murmuraban sobre la princesa, diciendo cómo brillaba su cabello, diciendo que ni el oro era más fino como lo era su cabello. Y en ese momento llegaba el protagonista, diciéndoles que si acaso habían dejado sus puestos por estar cuidando a la princesa, y las sirvientas le decían que sí. Y también le decían al protagonista que le habían puesto su ropa, ya que el piso parecía demasiado duro y frío. Y entonces, el protagonista les decía que habían hecho un buen trabajo, pero que en ese momento él se encargaría de la princesa. Y entonces, el protagonista llevaba a la princesa cargándola sobre sus manos, y cuando el protagonista ya llegaba a la habitación, en ese momento la princesa se despertaba, queriendo soltarse de los brazos del protagonista. Y el protagonista le decía a la princesa que esperara un momento, hasta que la bajara, porque si no, se podía lastimar, y entonces, el protagonista la bajaba en la cama, y la princesa se ponía en posición de alerta o algo así. Pero el protagonista se decía que, ya después de ver a la princesa durante varios días, parecía que él no le agradaba o le gustaba mucho, y que parecía que ella solamente pensaba en que él era su medio de transporte. Y entonces, el protagonista se percataba de un hilo que tenía la princesa en su cabello, y cuando el protagonista intentó quitárselo, la princesa se asustaba, algo que él no entendía en lo absoluto. Y le decía a la princesa, que lo lamentaba por haberla asustado, y que solamente le estaba quitando un hilo que tenía pegado en su cabello, preguntándose si en realidad la había asustado demasiado. Pero en ese momento la princesa volteaba a ver al protagonista, y éste se decía que había visto un gato parecido a ella antes, menos que era de un color blanco muy puro. Y entonces el protagonista sonreía, y a la misma vez se pegaba una media risa. Y ya en la noche, mientras la princesa ya estaba en el quinto sueño, el protagonista estaba atendiendo su trabajo como siempre, y miraba unos documentos, donde veía dos nombres, que eran de las dos sirvientas del Palacio Real.
y decía que no le parecía normal que siempre dejaran a la princesa a cargo de las otras sirvientas y que también que cada vez que tenían la oportunidad se iban, lo cual lo llevaba a pensar que estaban planeando algo, y decía que también le preocupaba los suministros de alimentos, diciéndose que había muchas cosas en las que tenía que pensar, pero entonces el protagonista agarraba una carta y decía que había algo más en lo que debía preocuparse. Mientras el protagonista leía la carta, decía que después de que él informó que comenzaron a seguir a su padre, el marqués, y que también la noche anterior se había encontrado con una mujer, y era la camarera que estuvo con ellos cuando estaban en guerra. Y en ese momento el protagonista recordaba cuando estuvieron en la guerra, y su padre comenzó a hablar sobre casarlo con la hija del marqués Crispín, pero el protagonista se decía que él tenía dudas respecto a eso en aquel entonces, ya que a simple vista esa propuesta parecía perfectamente natural, y que tenía mucho sentido para los caballeros de la casa Clandie, pero decía que no podía sacarse de su mente la sensación extraña de que había algo detrás de todo eso, y que a partir de ese momento comenzó a seguir a su padre en secreto. Y decía que en el momento en que comenzó a seguirlo, había descubierto que una camarera visitaba frecuentemente el dormitorio de su padre, y que fue la primera vez que vio ese incidente aberrante de su padre. Y se decía que, aunque su padre lo decepcionó, en un campo de batalla donde la vida y la muerte estaban presentes, no le dio mucha importancia, ya que para él, sobrevivir era lo más importante. Y decía que había investigado a la camarera por si estaba ocultando algo, pero no encontró nada, y que al final, decidió hacer la vista gorda ante la traición de su padre, pero que después de la guerra, su padre se había traído a la camarera, y que incluso obligó al señor Kelvin, su mano derecha, a tomarla como su segunda esposa, y que así de enamorado estaba su padre de la camarera, y que no tuvo más opción que enviar una carta discreta a su madre, describiéndole junto con pruebas y todo lo que había hecho su padre, pero que la respuesta que había recibido de la sirvienta personal de su madre, fue que estaba cansada y que no le interesaban ese tipo de asuntos. Y entonces, el protagonista se decía que si la camarera fuera una noble, habría sido más fácil encontrarla, pero decía que había sido difícil, ya que no había tenido contacto con su padre. Y entonces, el protagonista, todo frustrado, se decía que al parecer no había información nueva, y también comentaba respecto a la relación de sus padres, y decía que no había nada extraño, ya que en su opinión o punto de vista, la relación entre los dos, desde el principio, simplemente fue como de socios que formaron una familia juntos. Y en ese momento, el protagonista se percataba de algo, y era que la princesa se había despertado a tales horas de la noche. Y entonces, el protagonista le preguntaba a la princesa que si ocurría algo. Pero la princesa no le contestaba, como era de costumbre, y entonces, así de la nada y de repente, la princesa se sentaba en las piernas del protagonista. Y esta acción de la princesa lo dejaba algo sorprendido. Y entonces, la princesa agarraba los documentos del protagonista, y éste le preguntaba a la princesa si tenía curiosidad sobre eso, diciéndole que eso no sería nada divertido para ella. Y el protagonista se decía que la princesa solía evitarlo en cada oportunidad, pero al ver cómo se le había acercado de esa manera, no le hizo sentir mal. Y se decía que no había pensado mucho sobre su matrimonio, debido a todos los acontecimientos y su hostilidad hacia el emperador. Pero ahora que se daba cuenta de que tenía que pasar el resto de su vida con la princesa, una nueva emoción surgió dentro de él. Y se decía que cuando se convirtió en caballero, sintió un gran sentido de la responsabilidad y un orgullo en su corazón, pero que cuando aprendió más sobre la realidad, su inocente admiración por el concepto de responsabilidad y fidelidad se hizo añicos, ya que no importaba cómo él se sintiera, ya que esencialmente significaba que él no era más que un medio para criar herederos, para continuar el linaje de su familia Clandie, y que por eso no le importaba quién sería su esposa, y que no le importaba que fuera alguien como la princesa, que le gustaba romper el papel de esa manera. Y se decía que eso fue exactamente después de darse cuenta sobre sus deberes y su posición y responsabilidad como sucesor de la familia, y que tampoco no tenía expectativas para una relación con una mujer, y entonces, la princesa notaba una carta, y el protagonista la detenía, diciéndole que se detuviera, ya que ese no podía romperlo. Y le decía que no se molestara, ya que todavía no la había leído, y que por eso no se la entregaba. Y al día siguiente, la sirvienta de la madre del protagonista le decía, que pronto sería marzo, preguntándole si debía ordenarles a los sirvientes que prepararan un brasero para el invernadero, y la madre del protagonista le decía a su sirvienta que era una buena idea,
ya que el año pasado había hecho más frío de lo que esperaban. Y en ese momento, llegaba la princesa, y eso le llamó la atención a la madre del protagonista al verla dirigirse hacia su habitación. Pero la princesa se caía al suelo, quedándose dormida mientras roncaba. Y la madre de la protagonista decía que esa situación era extraña, ya que había escuchado que la princesa siempre estaba con las criadas de la mansión, preguntándose por qué la sirvienta que había venido del palacio imperial estaba allí. Y entonces, la sirvienta de la madre de la protagonista le decía, que por qué se refería a la esposa de su hijo como princesa, diciéndole que como si no la considerara parte de su familia. Y la madre del protagonista, pensaba que estaba en lo correcto, y que el problema era que todavía no sabía cómo dirigirse hacia ella. Y entonces, la madre de la protagonista, le decía a la sirvienta que llevaba tanto tiempo viviendo fuera del reino, y que no conocía las costumbres del palacio imperial, preguntándole cómo debía de llamar a la princesa. Y la sirvienta le respondía que no lo sabía. Pero la otra sirvienta, la de la madre de la protagonista, decía que había investigado un poco sobre eso, y mencionaba que había escuchado una historia, de 3 generaciones atrás, y era que el jefe de la familia Edwin llamaba a la princesa por su nombre. Y la madre del protagonista le preguntaba a su sirvienta que, si lo que trataba de decirle era que llamara a la princesa por su nombre, y se decía que llamar a alguien de la familia real por su nombre, se consideraba una falta de respeto, y que por eso nadie llamaba a la princesa, o al emperador, o a alguien más de la familia real por su nombre. Y entonces la madre del protagonista le decía a la princesa que había escuchado que su nombre era Miesa, y entonces la princesa al escuchar su nombre se despertaba, y se levantaba del piso, sonriéndole a la madre del protagonista, quien también le sonreía. Y entonces, la sirvienta le decía a la madre de la protagonista que, al parecer, le agradaba a la princesa, y le preguntaba si no le importaba que se llevara a la princesa a su habitación. Y la madre de la protagonista le decía a la sirvienta que no, y que ella se fuera a descansar, y que dejara a la princesa con ella. Y la sirvienta le decía que estaba bien y se marchaba. Y entonces, la sirvienta de la madre de la protagonista comentaba que no sería fácil, ya que ni siquiera sabía cómo dirigirse a la princesa. Y la madre de la protagonista decía que había escuchado que la sirvienta gordita había estado holgazaneando, pero que, de alguna manera, se las arreglaba para asegurarse de darle baños irregulares a la princesa. Y también decía que la otra sirvienta, a menudo, no se encontraba dentro de la mansión, y que debía haber una razón por la que estaban mostrando una falta de esfuerzo tan descaradamente.